Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a la familia. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudas muchísimo con eso. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la farándula y por supuesto, en una de las parejas más queridas del momento. ¿Listos para el chisme? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. El título del vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin revela su amor, llamó mi amor a Hande Erçel y el mundo enloqueció. Y no es para menos, ¿verdad? Esta pareja es una bomba. Y si eres fan de las series turcas o simplemente te gustan las historias de amor de telenovela, sabes que este es un tema que no podemos pasar por alto. ¿Quién no se ha enganchado a una serie turca alguna vez? Son adictivas. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desglosar todo, la declaración de Kerem, la reacción de los fans, y por supuesto, un poco de drama, porque, bueno, es la vida, ¿no? Vamos a analizar a fondo cada detalle, cada gesto, cada palabra, porque en este mundo de la farándula, todo cuenta. *** Un pequeño repaso, el romance que conquistó al mundo ***. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, vamos a hacer un pequeño repaso. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la serie Love is in the Air. Y como suele ocurrir en estos casos, la química en pantalla fue tan potente que traspasó la ficción. ¡Ay, esa química! ¿Quién no ha soñado con un amor así? La serie, por si no la conocen, cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Un encuentro fortuito, un acuerdo, y ¡boom! La chispa del amor. Pero no solo en la ficción, sino también en la vida real. Empezaron a salir, se convirtieron en la pareja de moda, y todos los fans, incluyendo a mí, estábamos como locos, queríamos verlos felices. Era la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, y enamorados. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de muestras de cariño, de complicidad. Un sueño. Eran el ejemplo perfecto de que el amor existe, incluso en el mundo de la fama. *** El amor en la era de las redes sociales, un vía crucis ***. Pero como toda historia de amor, esta también ha tenido sus altibajos. Rumores de ruptura, fotos sospechosas, noticias no confirmadas. La prensa rosa no les daba tregua y la verdad, a veces era difícil saber qué era real y qué era inventado. La presión mediática es brutal. Cada paso que daban era analizado, cada mirada interpretada, cada silencio convertido en especulación. Han pasado por mucho y es precisamente por eso que la declaración que vamos a analizar hoy es tan importante. Porque en un mundo donde las relaciones son efímeras y la especulación es moneda corriente, una declaración de amor, por pequeña que sea, puede significar mucho. *** La declaración que encendió la llama, mi amor ***. Recientemente Kerem Bürsin en una entrevista, se refirió a Hande Erçel de una manera, digamos, muy especial. Usó la frase mi amor. Sí, como lo escuchan, mi amor. Para algunos puede parecer una simple frase, pero en el contexto de su relación, y teniendo en cuenta todo lo que han vivido, fue un momento crucial. La entrevista en sí no fue un interrogatorio sobre su vida amorosa. Kerem estaba hablando sobre su carrera, sus proyectos, sus próximos desafíos. Y de repente, ¡boom! La mención. Fue algo sutil, natural, pero al mismo tiempo muy significativo. La forma en que lo dijo, la entonación, el brillo en sus ojos. Todo transmitía un mensaje claro. No fue una declaración explícita, de esas que se hacen en público con bombos y platillos. Fue algo más íntimo, más personal. Pero precisamente por eso fue más impactante. Mostró un respeto y un cariño que dejó claro que a pesar de los rumores, el amor entre ellos, al menos de su parte, sigue presente. ***, un análisis profundo, ¿qué significa realmente mi amor? ***. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? Mi amor. En el idioma turco como en español, las expresiones de cariño son muy importantes.
Usar mi amor implica un nivel de cercanía, de intimidad, de afecto que va más allá de una simple amistad. Es una declaración de que esa persona es especial, que ocupa un lugar importante en tu vida. En este caso, teniendo en cuenta la historia de Kerem y Hande, esa frase adquiere aún más significado. Es como si Kerem de alguna manera estuviera reivindicando su amor, defendiendo su relación, diciendo al mundo, sí, Hande es importante para mí. No es solo una palabra, es un cúmulo de emociones. Es la nostalgia por el pasado, la esperanza en el futuro y la certeza de que, a pesar de todo, el amor sigue vivo. Es una forma de decir, hemos pasado por mucho pero aquí estamos juntos. Asterisco asterisco la reacción del mundo, explosión de emociones asterisco asterisco. ¿Y cuál fue la reacción del mundo? Pues imaginen. Las redes sociales explotaron. Los fans, que llevaban tiempo esperando una confirmación oficial, se volvieron locos de alegría. La comunidad de fans de Love is in the Air es enorme y muy apasionada. Los hashtags relacionados con la pareja empezaron a ser tendencia en cuestión de minutos. @Kerem Hande, @Hande Kerem, @Love is in the Air forever. Cualquier cosa que los mencionara. Miles de comentarios inundaron las publicaciones, celebrando este momento y expresando su apoyo incondicional a la pareja. Los mensajes eran de todo tipo. Por fin. Estábamos esperando esto, me muero de la emoción, qué bonitos son juntos, que sean felices, nuestro amor de la tele es real. La euforia era palpable, el entusiasmo desbordante. Los fans celebraban no solo la declaración de Kerem, sino también la posibilidad de que su historia de amor tuviera un final feliz. Asterisco asterisco las reacciones mixtas, el otro lado de la moneda asterisco asterisco. Pero no todo fue felicidad. Como siempre ocurre en estas situaciones, también hubo reacciones mixtas. Algunos fans, tal vez cansados de los rumores y las especulaciones, se mostraron cautelosos. Ya veremos qué pasa, no me fío, que lo demuestren con hechos. Es comprensible. Después de tantas idas y venidas, es difícil mantener la fe. Otros, quizás con el corazón roto, recordaron el pasado y revivieron los viejos fantasmas. Recordaron los momentos de felicidad, pero también los de tristeza, los rumores de infidelidad, las supuestas rupturas. Revivir el pasado, a veces, puede ser doloroso. Y por supuesto, no faltaron los típicos comentarios malintencionados, los que siempre están al acecho para intentar dañar. Críticas a la apariencia física, comentarios sobre su carrera, especulaciones sobre su vida personal. Pero, seamos honestos, eso es algo que lamentablemente siempre ocurre en el mundo de la fama. La envidia y la maldad están a la orden del día. Asterisco asterisco el poder de la declaración, reavivando la llama del romance asterisco asterisco. Lo que sí es innegable es que la declaración de Kerem reavivó la llama del romance. Demostró que independientemente de lo que haya pasado, el cariño y el respeto siguen presentes. Y eso, en un mundo tan mediático y a veces despiadado, es algo que merece ser celebrado. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras, donde la fidelidad es un concepto en peligro de extinción, ver a dos personas que se quieren, que se respetan, que se apoyan, es algo que nos da esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo, que puede ser más fuerte que cualquier rumor. Asterisco asterisco psicología detrás de la declaración, un análisis profundo asterisco asterisco. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la psicología detrás de esta declaración. ¿Por qué usar mi amor? ¿Por qué ahora? ¿Qué mensaje estaba tratando de enviar Kerem? Podemos interpretar varias cosas. En primer lugar, es una declaración de afecto pública. Aunque no la haya declarado formalmente como su pareja sentimental, es una declaración de que hay una conexión profunda y un cariño muy fuerte. Es una forma de decir al mundo que Hande es importante para él. Es una forma de normalizar y visibilizar su relación, sin necesidad de grandes anuncios. En segundo lugar, es una forma de protegerla. Al asumir públicamente esa relación, está mostrando que está dispuesto a defenderla y a respaldarla. Esto es especialmente importante en un mundo donde la presión mediática puede ser tan intensa. Kerem sabe de primera mano lo que es estar en el ojo del huracán, y sabe lo que implica la fama. Al usar mi amor, está enviando un mensaje claro a la prensa y a los fans: Hande es mi prioridad.
Y por último, y quizás lo más importante, es una muestra de honestidad. Kerem, al ser fiel a sus sentimientos, está demostrando que no tiene miedo de ser él mismo y demostrar al mundo lo que siente. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, es algo que merece ser aplaudido. Es un acto de valentía, de autenticidad. Demuestra que no le importa lo que digan los demás, que lo importante es lo que siente. ***, ¿qué podemos esperar en el futuro? El misterio de una historia de amor ***. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se reconciliarán definitivamente? ¿Volverán a ser la pareja de ensueño que todos queremos ver? La verdad, nadie lo sabe. El futuro es incierto y la vida, como una buena serie turca, siempre nos depara sorpresas. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir celebrando su amor, y seguir disfrutando de sus carreras. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Y si su felicidad está en estar juntos o separados, es una decisión que solo a ellos les corresponde. ***, el impacto en sus carreras, el factor Love is in the air ***. Es importante destacar el impacto que esta relación, y esta declaración, tienen en sus respectivas carreras. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores muy talentosos y exitosos, y su relación les ha dado aún más visibilidad. La serie Love is in the air les catapultó a la fama internacional, y su historia de amor en la vida real solo ha hecho que aumentar su popularidad. Son una pareja que genera interés, que vende, que atrae a los medios. Esta declaración, lejos de perjudicarlos, podría beneficiarlos. Podría generar más interés en sus proyectos futuros y abrirles nuevas puertas profesionales. El público adora a las parejas de la ficción que se enamoran en la vida real. ***, el valor de la privacidad, un delicado equilibrio ***. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Kerem y Hande tienen derecho a su privacidad. No están obligados a compartir cada detalle de su vida con el mundo. Respetar su espacio, sus decisiones y sus tiempos es fundamental. Es fácil caer en la tentación de querer saberlo todo, de exigir explicaciones, de presionar para que confirmen o nieguen rumores. Pero es importante recordar que son personas con sentimientos, con derecho a su intimidad. El equilibrio entre el interés público y la privacidad es delicado, y es importante que los medios, los fans y la sociedad en general sean respetuosos con este límite. ***, el final, celebrando el amor en todas sus formas ***. Y bueno, mis queridos amigos, creo que hemos cubierto casi todo lo que queríamos hablar sobre este tema. Hemos analizado la declaración de Kerem, la reacción de los fans, el contexto y mucho más. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Me encanta hablar de estos temas con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande tienen futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un apoyo para mí. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y que viva el amor, en todas sus formas.